Decía Santiago que la verdadera religión es visitar al huérfano y amparar a la viuda en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Son los dos requisitos para avalar, para dignificar y legalizar todo acto religioso que se pueda dar a Dios. Amor y santidad. Gracias al Señor porque estas dos áreas de la vida los tenemos como enseñanza fundamental en nuestra experiencia cristiana. Bien, un saludo para todos los que ya estamos conectados en las redes, agradeciéndole al Señor y exclamando con mucha gratitud y algarabía, como dijera Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 66. Juan 6, 66. Dice la palabra del Señor, Juan 6, 66. Juan está en la zona de Tiberia. Ha venido desde el norte de Bethsaida, haciendo un recorrido por Genezaret, en todo ese sector, sanando, liberando y sobre todo predicando el mensaje de salvación, poniendo las cosas donde deben estar, corrigiendo errores y ayudándole a la gente como un gran maestro para poder encontrar el verdadero camino que nos lleve al Señor. Así que esta es parte de la reacción, de cómo la gente reacciona. Es un asunto histórico. Siempre que se predica la palabra, las reacciones son múltiples. Y no nos extraña porque en los elementos de la comunicación se dan los mismos casos. Tanto el emisor como el receptor no se encuentran solo informando, sino comunicando. Y la comunicación termina cuando hay una respuesta o una reacción. Así que aquí encontramos al gran comunicador de la palabra del Señor con las diversas, variadas y múltiples reacciones de la gente. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Está hablando a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos cercanos. Uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El pensamiento sacado de esta porción de la palabra es, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Frente a esta pregunta surge una serie de alternativas. Unos han optado por el camino de la religión y se han perdido en la gran cantidad de sectas que hay. Y la gente termina llena de confusión diciendo,
¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Unos dicen la mía, otros dicen la nuestra. Bueno, todos tenemos derecho de la apropiación. Y sobre todo cuando es legal, no puede haber demanda ni hay dolo. El problema se suscita cuando no estamos en la verdad. Otros han seguido el camino de la política, que tampoco es malo. Pero estos señores quieren de forma arbitraria decidir por los demás. En un gobierno de facto o en los gobiernos de los reyes que eran absolutos, no había alternativa. Pero en estos últimos tiempos que vivimos, lo que llamamos equivocada o incomprensiblemente democracia ya no tiene cabida. 100 no pueden decidir por millones. Tiene que haber consenso en las decisiones. Bien, muchos han seguido el camino de la superabundancia económica, que no es malo, porque en el cielo no hay pobreza ni miseria. Y de parte de Dios tampoco hay restricciones a punto de tenernos en una terrible carencia. No encontramos esa manifestación de la voluntad de Dios. Sin embargo, los que han seguido este camino por amasar fortunas no han escatimado en caer en la estafa, ojito, ojito, en la extorsión, en el robo, la injusticia, cosas que en este momento ni los más preclaros cerebros del mundo pueden darle solución. También hay quienes por su incapacidad se han sometido a su gran debilidad y han seguido el camino de la inmoralidad, el vicio y muchos de ellos la delincuencia, que también es uno de los delitos que en este momento está en aumento. En este momento, entonces, tratemos de orientarnos ya no por medio de una ideología, ya no por medio de un postulado, o tal vez de una filosofía de vida como se está viviendo el narcisismo en este postmodernismo, sino tratemos de ubicarnos en el documento que tiene miles de años y que nunca ha fallado, la eterna palabra de Dios, la Biblia, el pensamiento de Dios. Tratemos de ubicarnos en ella y busquemos el camino de mayor seguridad y confianza espiritual. La Biblia se ha escrito para hombres, escuchen. La Biblia no se ha escrito para ángeles. Los hombres tenemos fallas, aunque los ángeles lo tuvieron también. Entonces no vamos a encontrar personas totalmente angelicales que nunca van a fallar, precisamente porque fallamos. Es que la Biblia tiene una diversidad de formas para volvernos al camino de la rectitud, al camino de la vida. Bien, encontramos en el primer aspecto de este mensaje la popularidad de Jesús. Hubo un tiempo cuando la gente venía a Jesús en grandes multitudes. En Jerusalén para la Pascua, muchos vieron sus milagros y creyeron en su nombre, dice la Biblia, Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Los fariseos comentaban que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, en Juan 4 del 1 al 3, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir
¿Qué habían oído decir ellos? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, entonces Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. A Jesús no le agradaba la popularidad, no le agradaba el aplauso, no le agradaba ni le favorecía la opinión pública. Para él no le agradaba. Cuando sentía que la popularidad suya crecía, entonces Jesús emigraba inmediatamente a un lugar desierto donde nadie lo esperara. Jesús entre los samaritanos, imagínense los samaritanos que no se llevaban bien con los judíos. En Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Jesús nuevamente en Galilea, en 4:45 de Juan, dice, cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. En Tiberias encontramos en 6:2, dice la Biblia, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía los enfermos. Resumiendo todos estos textos, todas estas vivencias y la cantidad de gente que ha reaccionado a las señales, a lo que él hacía, a lo que ellos veían, entonces la popularidad de Cristo creció de forma no solamente geométrica, sino exponencial. Una gran popularidad. Pero como en todo grupo social, de acuerdo al desarrollo, aparece el estado estático, donde el techo toca y comienza el estado de crisis. Eso se ha visto en todo lugar, menos en el cristianismo. Bueno, entonces después de esta gran popularidad, se manifiesta el rechazo a Jesús. Y aquí en el versículo 6:66 que da la lectura dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sin embargo, este panorama de la popularidad de Jesús comenzó a cambiar. Aún entre los que se decían ser discípulos de él. ¿Frente a qué cambió de la popularidad al rechazo? ¿Cómo puede cambiar una persona como usted y como yo? Que hemos sido impactados, que hemos sido impresionados por el tera de los milagros. ¿Cómo puede cambiar radicalmente 180 grados? ¿Hay algo que lo puede hacer cambiar? Claro que sí. El mensaje de Jesús. ¿Qué le parece? Jesús les dijo que había una necesidad de comer su carne y beber su sangre, que tenía que ver con su muerte. Esa popularidad de Jesús decreció, la gente no le entendía. Él está hablando metafóricamente, pero la gente no le entendía. Este problema histórico viene hasta nuestros días. En el siglo XVI, en la Reforma Protestante, habían tres grandes hombres que se hicieron famosos. Calvino en Francia y en Suiza, Zwinglio, y en Alemania, Martín Lutero. Y este fue uno de los problemas que la gente no entendía sobre los elementos del cuerpo y la sangre de Cristo en lo que ellos llaman la hostia consagrada. Unos hablan de que literalmente cuando alguien toma la hostia consagrada,
está comiendo el cuerpo de Cristo y al tomar el vino está bebiendo su sangre de forma literal. Pero Jesús había hablado de forma simbólica. Entonces a estos elementos teológicamente le llaman la transubstanciación. En el calvinismo, y hasta Zwingli aceptó, no la transubstanciación, sino la consubstanciación. Bueno, son elementos teológicos. Lo que quiero ilustrar que este problema hasta el momento no termina de confundir a la gente. Hasta el momento. Cualquier persona va a la iglesia y dice, voy a comulgar. ¿Qué le dan en la comulgación? La hostia. Y el curita viene, uno abre la boca, lo digo porque yo soy católico, no católico, pero me he criado en el mundo y nos llevaban de la escuela obligatoriamente a la iglesia, a la misa y a comulgar. Entonces el curita viene y le pone una lentejita ahí, uno abre la boca y dice, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la gente se estremece, cree que ha comido el cuerpo de Cristo. La viveza del cura que no convide la sangre de Cristo. Ese es un problema histórico que hasta el momento tampoco no se arregla. Entonces, cuando ellos escucharon este mensaje, no pudieron masticarlo, no pudieron asimilarlo. Cayeron en una terrible confusión y frente a esta situación, entonces la gente comenzó a dejarlo. El pueblo tenía la esperanza de un Mesías totalmente diferente. Un Mesías que hablara de impacto, que hablara de victoria, que hablara de dominio, que hablara de gobierno, de naciones, que aplastara a sus enemigos, que los exterminara. Ellos esperaban un Mesías guerrero, que mataba a sus enemigos, enfrentándolos en cruentas batallas. Pero este Mesías que aparece comienza a hablar de su muerte, de su depredación, de su minimización, de su exterminio, de su sangre, de su cuerpo partido. Entonces la gente no le entendió. ¿Qué pasa con muchos de los cristianos? Que mientras no escuchen el mensaje de la palabra de Dios, todo es sonrisa, cánticos y algarabía. Pero cuando comienzan a escuchar el mensaje de Dios, nos ponemos serios. La historia es la misma, se repite y siempre se repetirá. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es que lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No la música, sino la voz. No el canto solamente, que no es malo, es lindo, sino el mensaje. Así que hubo resistencia al mensaje verdadero. Pocos días antes Jesús había alimentado a una gran multitud con 5 panecillos de un niño y 2 pececillos, la multiplicación para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobrar 12 sextas de desperdicios todavía. Esta gente entonces buscaba a Jesús después de esa gran alimentación. Donde hay sanidad, la gente vamos a buscar la sanidad. Donde hay un mensaje de la superabundancia, ese predicador sí que nos habla lindo. Nos ha dicho que voy a ser el más grande, que voy a tener más grande edificio, que voy a tener carros. Todo puede ser. Escuchaba el testimonio en Lima, en unas conferencias. Un varón había estado en la cárcel por narcotraficante. Se convirtió al Señor, salió libre, se fue a la selva según él a trabajar y después de 2 años Dios lo había bendecido. Compró 200 carros para vender de segunda con un capital. Ya puede imaginarse cuánto valen 200 carros.
Y él decía que Dios lo había bendecido, pero que nosotros sabemos la bendición de Dios. La gente entró en sospecha y muchos comenzaron a salirse y dijeron, este no ha recibido bendición de Dios en la forma como Dios nos bendice. Bueno, estas cosas son las que nos dividen al verdadero hombre que ha nacido y al hombre que solo ha crecido. Así que en Juan 6, 24, 27 dice, cuando vio pues Jesús a la gente que no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente fue a buscar. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no me buscáis porque habéis visto solo en mis señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente se defiende frente a este mensaje de Jesús. En 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. O sea que ellos sabían la provisión de Dios. Jesús les contestó, de cierto os digo, 6:32, 35, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el mensaje claro, amplio, el mensaje bíblico que el Señor da sobre estos elementos que estoy hablando. La sentencia de Jesús frente a la actitud simple de la gente. En 6:53 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mucha gente solo busca lo material de parte de Dios. Es normal. Si una persona está enferma y sabe que Cristo sana, lo veo normal que pida y ore por sanidad. Ese es el mensaje que al que pide se le da. ¿Cuál es el problema? El problema que Jesús le dijo a la mujer de Tiro y Fenicia, la sanidad es para los hijos, la sanidad es para el pueblo, las bendiciones son para los que han nacido de nuevo. Y no es que Dios no quiera repartir al mundo entero. El Señor ha hecho provisión para el mundo entero. El problema es que el mundo entero no puede recibirlo a menos que sea del pueblo de Dios. Es una de las condiciones, la fe. No en la señal, sino en Jesús. El Señor lo dijo. Así que al escuchar de la necesidad de buscar los valores cristianos espirituales en Dios y no en la comida. Eso es lo que está haciendo el Señor. Busquen los verdaderos valores cristianos, valores espirituales en el Señor, en la conversión, en la vida abundante de Cristo. Entonces dice la gente, lo abandonaron. Este es el problema que se suscitó del abandono, la deserción, la felonía de Judas más tarde. Este es el problema que desencadenó en la crucifixión y muerte de Jesús. De todas maneras, hermano, Jesús anima a sus discípulos a abandonarlo. Todos se van, no queda ni uno, todos se han ido. Ya no hay seguidores, porque no está dispuesto el Señor a dar lo que ellos buscan, porque ve la simplicidad, porque ve
la expresión externa, porque ve que no hay cambio, porque ve que no le están creyendo, porque ve que no hay vida en ellos. Entonces, el Señor también anima a los 12 para que se vayan, porque la gente ha abandonado al Señor. Entonces Jesús, dirigiéndose a los 12 apóstoles, les pregunta: ¿queréis iros también vosotros? ¿También quieren irse? La respuesta acertada, gloria al Señor. Usted tiene esta respuesta, yo tengo esta respuesta. Estoy hablando abiertamente porque frente a las múltiples ofertas que el Evangelio tiene, hemos decidido por la mayor oferta, seguir al Cristo de la gloria. Así que en 6:68 dice Juan, respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La confesión incluye 3 razones lógicas por las cuales los 12 apóstoles no le iban a abandonar, siendo Pedro el vocero del grupo. 3 razones lógicas. ¿Por qué usted no abandonaría a Jesús? ¿Por qué no he abandonado a Jesús a pesar de todas las pruebas? Como dijera Pablo, a pesar de ver una ley en mi cuerpo que me arrastra y me obliga, a pesar de eso, de mi debilidad, de mi carácter y de todas las circunstancias que pueden manifestarse dentro de mí, a pesar de mí mismo. ¿Por qué? Aquí están las 3 respuestas. Primera, dice en efecto: Señor, no hay opciones, no hay otro camino a quien podamos ir. ¿A quién iremos? Cuando el cristiano ha encontrado el verdadero camino, quiere decir que abandonó los otros caminos. Cuando el cristiano encontró la única verdad, quiere decir que abandonó las otras verdades. Cuando el cristiano encontró verdaderamente la vida y vida abundante, quiere decir que no tiene opciones. ¿A dónde vamos a ir? No hay otro lugar donde ir. Esta es la primera. Cuando el hombre tiene muchos caminos, cuando el hombre tiene muchas opciones, cuando el hombre tiene muchas personas por quien decidir, entonces viene la confusión. Pero si tiene una sola, entonces no hay lugar ni a la duda, ni al deseo de cambio. ¿A quién iremos, Señor? No hay opciones para nosotros. La segunda, confiesa Pedro que las enseñanzas de Jesús tienen todo lo que ellos necesitan, pues conducen a la vida eterna. Los apóstoles han sido hombres de mar, obreros, trabajadores. Ellos no han sido fariseos entrenados en la religión como los escribas, los rabinos o los sacerdotes. Pero ellos han tenido, como todo judío, una formación desde su nacimiento en las cosas divinas. Durante toda su vida que han estudiado el Antiguo Testamento, la Torá judía, y han escuchado a cientos de maestros, a cientos de rabinos, han sido ministrados en sus sacrificios anuales o regionales por cientos de sacerdotes, y ellos no han encontrado nada, nada. Y de repente se encuentran con Jesús y ellos reciben por primera vez enseñanzas que vale la pena valorarlas y aquilatarlas en su corazón. Cuando hemos escuchado un evangelio más claro que de la palabra, que no me habla de Santa Teresita, ni Santa Guadalupana, ni el Señor del cautivo? Nosotros no hablamos de eso.
ni de santo, ni de santa, ni de cruces, ni de lugares. Nuestro mensaje único será el mensaje de Jesús. Y la rapsodia más grande de nuestra historia cristiana será el sacrificio vicario de Cristo por nosotros. Entonces, tenemos un mensaje que verdaderamente ha despertado los cimientos de nuestro sentimiento. Yo recuerdo la primera vez que vine al Señor, yo estaba borracho. En mi primer mensaje lo escuché borracho y mi primer testimonio antes de eso lo escuché drogado. No entendí mucho, ni la primera ni la segunda vez, pero el Espíritu de Dios a través de la palabra entró en mi corazón. Y cuando yo acepté a Cristo, sentí una revolución total. Eso me sacó, eso me llevó, eso me aclaró todo lo que hasta ese momento, como dijera San Agustín en el siglo IV, oh Dios, tú nos has creado para ti y por eso nuestro corazón solo hallará descanso en ti. Así que la tercera confiesa que ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías. Todos dudaban. Los grandes intérpretes de la Torah, los grandes maestros de las profecías que hablaban de la venida del Mesías, no pudieron entender, no pudieron comprender al Mesías que había aparecido. Y estas personas sencillas entendieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? Habían trabajado toda su vida. Eran pescadores y hombres del mar. Los apóstoles habían logrado alguna satisfacción material para ellos y su familia. Habían venido con su religión tradicional y de un contexto religioso posiblemente fariseo. Sin embargo, cuando encontraron a Jesús, recién se encontraron a sí mismos y hallaron la gran satisfacción para sus almas. En Juan 6:69, Pedro, sin ninguna dilación ni duda, dice, y nosotros hemos creído y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recordó cómo había conocido a Jesús. Fue su hermano Andrés quien lo presentó a Jesús cuando estaba trabajando en la playa en Capernaum. En ese día Pedro encontró el secreto y el poder de la verdad del Evangelio. El cristianismo que Pedro encontró y el que tiene usted y yo no es una filosofía a la que nos adherimos para creerla, ni una teoría que podamos comprender y aceptar, rebatir. Es una respuesta personal a una persona. Es una respuesta individual a una persona. Eso es el cristianismo. Es la lealtad y el amor de una persona que su corazón no lo deja hacer otra cosa. Cristo para los discípulos es la única esperanza. Juan lo declaró en el Evangelio 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, así como lo oye. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pedro en Jerusalén, después de la ascensión de Cristo y frente a las multitudes, Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo
le declaró a la mujer samaritana cuando ella le dijo: yo sé que ha de venir el Mesías y cuando él venga nos enseñará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús no solo tiene el poder para salvarnos, sino que es el único Salvador. Frente a toda esta convicción que los apóstoles mostraron, frente a toda esta convicción que hemos logrado nosotros mostrar, cuando sintamos que nuestra propia naturaleza o el sistema donde vivimos trata de empujarnos hacia afuera, lejos del Señor, no podremos aceptarlo tan fácilmente, porque nosotros conocemos y hemos creído que verdaderamente Jesús es nuestro Salvador. Bien, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? He dicho que muchos confían en bienes materiales, que no es malo. No estoy predicando contra los bienes materiales. Otros han hecho su fe un día o algún líder religioso. Los apóstoles se dirigieron a Jesús no como a un camino de salvación, sino como al único. Entendamos, hermano, como al único. Cuando alguien me ha preguntado: explíqueme cuál es la verdadera religión, no creo que haya una verdadera. Todas las religiones son religiones, unas más amplias y más claras que otras. La religión es el marasmo de las actividades humanas buscando una solución espiritual. Todas son iguales porque parten de lo mismo, la confusión. Lo importante es que nosotros hayamos encontrado la salvación. Pedro declaró el sentido de su confianza. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído. Jamás nadie ha hablado como Jesús. Sea aquí tan grande dimensión de su doctrina. 2000 años después, con el mismo fervor, con la misma experiencia, declaramos lo mismo. Yo no he conocido a Pedro. Yo no he conocido el lenguaje de Pedro. Apenas lo he leído en la palabra de Dios. A veces me suena como una persona familiar después de repetir tanto su nombre, y otras veces como una persona extraña porque nunca tuve una convivencia cercana a él. Y sin embargo, coincidimos diciendo lo mismo, porque ambos de una u otra forma nos hemos acercado al único Salvador de nuestra vida. Conocemos la gran experiencia de la conversión. Ahí está el secreto, la conversión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo había demostrado en 3 años y medio, no solo con sus milagros y prodigios, sino después demostró con su muerte y resurrección. Y esto fue definitivo. Cuando a Pedro lo sentenciaron para que muera crucificado, él se sintió aterrorizado, no por la cruz ni la muerte. Él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Si me van a crucificar, háganlo, pero con la cabeza para abajo. No quiso ni siquiera imitar la dignidad del muerto y resurrecto, Jesucristo, su Señor. ¿A quién iremos? ¿Se ha preguntado usted? En algún momento he tenido esta clase de pensamientos, viajando lejos, en países extraños, en regiones inhóspitas y solitarias. Me he preguntado: ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué persigo? ¿Qué busco? ¿Qué estoy ganando que valga la pena? Todas esas dilaciones solo tiene una respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si me dijeran mañana que Dios no existe, que Cristo no existe, tendría que hacer el juego de las suposiciones
si Él existe o no. Para mí, me ha ido. Él cambió mi vida. Él ha transformado mi ser. Y todas sus promesas sostienen mi alma. Gracias al Señor. Vamos a hacer unas oraciones. No nos entristezcamos. Estamos hablando de un tema un poco escabroso, pero que no sucedió hoy, sino hace 2000 años. Y que no nos va a suceder a nosotros porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Así que esto nos fortalece no para imitar a las multitudes que se fueron, sino para imitar a los pocos que quedaron. Gracias al Señor